Bueno, 11:05 de la mañana en la República Argentina. No salíamos al aire porque estábamos hablando un poquito con gente que nos ha venido a visitar para contarnos lo que ha sucedido el fin de semana, 4, 5 y 6 de octubre, en la rural de Palermo, en plena capital federal, donde se desarrolló la primera edición de la Expo Cannabis, Salud, Industria, Cultivo y Cultura, de la cual estuvieron participando dos rivadavienses que están aquí con nosotros, Jorge Garcilaso y Gabriela Carvero, a quien le estamos dando los buenos días. ¿Cómo andan? Buenos días. Hola, buenos días, Ricardo. Bueno, nada, la invitación era para que nos visiten y para que nos cuenten un poquito de qué se trató esto y qué significa esta primera exposición de cannabis en la República Argentina, que por otra parte ha sido multitudinaria con más de 56.000 personas participando. Sí, ha sido, es como el primer escaloncito de un camino largo por recorrer todavía, porque falta un montón, pero bueno, todo suma. Fue algo realmente emocionante para mí estar en un lugar donde había tanta gente grande, familias con sus hijos, en un marco totalmente seguro, tranquilo, y realmente todo a nivel informativo. No había ninguna planta en exhibición, ninguna semilla en exhibición, solamente se pasaba muchas proyecciones, y concientizar a la gente sobre los beneficios medicinales de la planta, y todo basado en el autocultivo, en el cuidado de la planta. Muchas charlas eran referidas, dictadas, digamos, por médicos, neurólogos, una comunidad aborigen, charlas sobre la aplicación del cannabis en mascotas, muy completo toda la información. Eran permanentemente, cada media hora, renovarse los disertantes, y incluso después bajaban del escenario, había gente que le hacía preguntas personales, en privado, pero era imposible llegar. Era tanta la gente que era imposible acercarse a un médico o a alguien para preguntarle. Pero además digo, el hecho de que la discusión por el uso del cannabis llegue a un lugar emblemático como la rural de Palermo, sin duda ya marca un punto de inflexión. Yo creo que la historia empieza a cambiar a partir de ahora. Es como salir del closet. Esa frase tan usada para otros temas también, y bueno, es como que se empieza a hablar más, cada vez más, la gente empieza cada vez más a abrir la cabeza, ya los prejuicios los empiezan a dejar de lado, más porque mucha gente ya lo ha probado o ha tenido la desgracia de tener que probarlo en algunos casos. Veías por ahí familias con una criatura en silla de ruedas con autismo o con enfermedades neurológicas, vos te das cuenta. Y el interés y la desesperación de esa gente por llegar a informarse o ver cómo puede llegar al aceite. La mayoría de la gente, la pregunta era ¿dónde lo consigo? O ¿cómo hago para tener una semilla? Entonces yo creo que a raíz de esta expo, a la parte gubernamental, digamos, no le va a quedar otra que en un corto plazo ponerse a trabajar firme sobre la legalización y despenalización del cultivo y de la marihuana. Exacto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya en febrero de este año le propuso a todos los presidentes de todo el mundo que sacaran a la planta de cannabis de la lista de drogas peligrosas porque tiene propiedades medicinales. O sea, no lo dice ni Gaby Cravero ni Jorge Garcilaso, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y no todos los países lo han escuchado. Pero bueno, porque los también hay que tener en cuenta esto. Digo, hay empresas farmacéuticas multinacionales que tienen un poder. Pero bueno, ya te digo, yo creo que la Organización Mundial de la Salud va a ir presionando a medida que vea que en algunos países no se trabaja sobre eso, van a ir presionando para que lo hagan. Ya en muchos países, gracias a Dios, de Latinoamérica, ya tienen una reglamentación y una despenalización de la marihuana, entonces no nos podemos quedar atrás. Claro. O sea, Jorge, ¿y qué sensación te quedó de esta participación, de haber podido estar ahí? ¿Qué fue lo que pudiste recoger de tu paso por la Expo? En realidad, bueno, reafirmar todos los conocimientos o expandirlo.
ampliar lo que es formas de extracciones de aceite de cannabis o de extractos de cannabis, cosas que uno acá no lo hace porque no tiene las máquinas o digamos el conocimiento también de cómo aplicarlo. Eso ahí era jugar en primera. Sí, sí. Todo el tiempo estás consultando, hablando, claro, informándote, también aprendiendo de costos y valores de los equipos para trabajar, otros sistemas de cultivo como hidroponía, o ver qué tipo de sustrato, qué componentes tienen los sustratos, en qué porcentaje. Cuando me decís hidroponía, sustrato, me hablas en chino. Claro, bueno, esos son métodos de cultivo. La hidroponía es un método de cultivo en agua, que se hace agregándole componentes de nitrógeno, fósforo, potasio y fertilizantes líquidos, y la planta se cultiva en agua líquida, no se cultiva en tierra. Entonces, y se hacen, lo podés hacer hasta colgado de una pared en un jarro con agua. Mirá vos. Entonces, son cosas que acá no se aplican, los cultivos de indoor, que son en carpas de cultivo o en habitaciones donde se usan todo tipo de LED de amplio espectro, y vas conociendo sobre potencias o sobre equipos de luces o equipos que mantienen la humedad, computadoras que mantienen la humedad, la temperatura, regulan el tiempo de las horas de la iluminación, todo automatizado con ventiladores, cómo filtrar el olor de las carpas. La planta de marihuana por ahí produce un olor muy particular, entonces uno no quiere tener olor. Hay una forma de filtrar el olor para que no tenga ese olor tan particular. Entonces son cosas que uno digamos, expande el conocimiento y aplica algunas cosas a lo que uno hace o a lo como que decís uno puede vos, hacer en otro lado. lo que te permite lo económico poder llegar a aplicar, pues, sí, digo, no son cosas baratas. Claro, ahí está el tema. Bueno, claro, son inversiones que uno hace pero bueno, pasa que si vos decís, con toda la plata que me ahorré en remedios, capaz que me puedo poner un indoor bien puesto y sabes que es para tu medicina y que va a ser algo natural. O sea, la gente que realmente lo necesita, por él lo invierte. Todo lo que son los sustratos que se usan o los fertilizantes de distintos tipos de marca y en distintos componentes y niveles para distintos periodos de la planta, cuando está en crecimiento, cuando está en flora. Entonces uno tiene más opciones con las que puede trabajar. ¿Vos considerás que es un paso adelante esto que ha sucedido en Capital Federal el fin de semana? Ya se viene dando desde hace tiempo atrás, desde que la Madrid fue uno de los primeros punteros, siguió San Vicente, Burlingame con una ordenanza o un municipio que va a cultivar en forma comunitaria para la localidad. Y nosotros estamos atrás compartiendo, armando una ordenanza a nivel municipal donde también se va a tener un registro de autocultivadores, donde también se les va a permitir el autocultivo con un fin medicinal. Por supuesto hay que cumplir algunos ítems para poder entrar al registro, que es tener una receta médica y un control médico, y así uno va a ir desarrollando el cultivo de la planta y aprendiendo a cómo después hacer el procedimiento del aceite para poder administrar o tener un uso, digamos, medicinal. Se me adelantó la pregunta, porque yo le iba a preguntar a Jorge sobre esta reunión que había mantenido la semana anterior y en otra oportunidad también con la gente en el Consejo Deliberante, con los concejales, y un montón de vecinos que estuvieron presentes, Gaby. Sí, la verdad que estamos re contentos porque la verdad que ver que la predisposición de todo el Consejo Deliberante, o sea, creo que va a ser una de las ordenanzas que se va a aprobar por unanimidad, que se hayan puesto a trabajar en esto, la verdad a nosotros nos pone muy muy contentos y bueno, vamos a ver, creo que esta semana ya se va a sancionar. Exacto. ¿Qué te dejó el encuentro con los concejales o qué pudieron charlar, Jorge, ahí en el consejo? No, se escuchó cuál era la propuesta, se sumaron opiniones y ítems a tener en cuenta, se propusieron, ¿no? Sobre todo para información, para que ellos pudieran, digamos, armarla y darle
una mejor definición a ciertas cosas y quedó bueno, como decía Gaby, todos muy contentos y la verdad que esto se tome en cuenta y ya sea un paso, un escalón que nos permita poder tener una tranquilidad y poder saber que no estamos haciendo O sea, algo el malo. hecho de no tener que hacerlo a escondida, Claro. ¿entendés? Esa es la única tranquilidad que te da. O sea, la ordenanza lo que va a hacer es reconocer lo que ya se viene haciendo desde hace un tiempo, porque ya habemos un montón de cultivadores en América. No somos nosotros los únicos dos. Y bueno, pero no todo el mundo lo dice, o por ejemplo, a mí me pasó el año pasado, me entraron a robar las plantas de mi casa, yo veía al tipo parado en el patio de mi casa y no podía llamar a la policía porque yo sé que estaba haciendo algo que no es legal. Claro. ¿Entendés? De esta manera, al tener un respaldo ya con una ordenanza, que yo me estoy inscrita en un registro de cultivador, voy a poder llamar a la Guardia Urbana, ¿entendés? Después, si viene la policía y me saca las plantas y todo, bueno, me tendré que someter al proceso como corresponde, pero no es lo mismo caer en un proceso con una ordenanza municipal donde yo estoy inscripta en este registro, claro, a caer en un proceso judicial diciendo, sí, yo tenía plantita de marihuana y nada más. O sea, el proceso no se va a desarrollar de la misma manera. Ese es el único respaldo que nos va a dar la ordenanza municipal. La cuestión legal, o sea, a nivel nacional, todavía no está modificada la ley. El día que salga una ley nacional que permita el autocultivo, entonces ahí sí vamos a estar tranquilos. Uh-huh. Se habla de la cantidad, Jorge, cuando dicen autocultivo, de la cantidad que les permiten cultivar, de la cantidad de plantas, metros cuadrados. Hay una fórmula que tiene que ver con la cantidad de mililitros que se puede obtener de aceite de cierto peso de flores. Ajá. Y uno obtiene esa cantidad de flores en cierta cantidad de plantas cultivándola en cierto envase, es decir, en un envase de 20 litros, pues tener X cantidad de planta para poder lograr tantos gramos de flores para poder hacer tantos mililitros de aceite por año, por persona. Entonces ahí ya tenés un parámetro de cómo la fórmula te da la cantidad de plantas que vos tenés que tener. Uno también está sometido a que las inclemencias del tiempo te destruyan algunas plantas, que las plagas se te mueran algunas otras, entonces también eso está contemplado dentro de la misma fórmula. Depende de las semillas que uno use, si son semillas autoflorecientes que tienen un periodo de desarrollo de 3 meses o una semilla fotoperiódica que uno la desarrolla con 6 o 7 meses. Eso te iba a preguntar, yo quiero ser autocultivador. Desde el momento que yo pongo la semillita, sí, ¿cuánto tiempo tarda la planta en desarrollarse? Los periodos según el cultivo que uno haga. Si uno va a hacer un cultivo en el exterior utilizando la luz del sol y vas a hacerlo en el periodo de primavera, bueno, los días van creciendo hasta fines de enero, entonces la planta en ese periodo desarrolla tamaño, se le llama el estado vegetativo. Y después, cuando los días se empiezan a cortar, empieza la época el momento de floración y el desarrollo hasta que madura. El cultivo comienza en la primavera. Sí. Siempre en la primavera. Sí, hasta enero las plantas vegetan, ¿no? Desarrollan las ramas y las hojas. Y a partir de enero empiezan a florar y la flor va creciendo y madurando hasta fines de marzo, principios de abril. Y según el estado de la flor que uno quiera, en el estado que quiera uno cosechar la flor, digamos, lo va a notar en lo que se llaman los pistilos, los tricomas, que son los que contienen el componente medicinal y están encima de la flor. Entonces uno también puede usar otro tipo de semillas que son automáticas, que vienen genéticamente preparadas para que a medida que van desarrollando el periodo vegetativo van florando también. Entonces los tamaños son más chicos, pero las producciones son más rápidas, son más de menos cantidad, pero son más rápidas. Por ahí conviene poner más cantidad de plantas para obtener la misma cantidad de gramos que utilizarías con la mitad de las plantas de ciclo fotoperiódico. ¿Y qué cuidados tiene que tener una planta de esas? El mismo que una planta común, normal, claro. O sea, una flor común. Mientras más la cuides, mejor va a ser. Es como la soja o el trigo o lo que sea. Mientras más se cuide el cultivo, mejor va a ser la producción. Y esto es lo mismo. Mientras mejor alimentada esté la planta y mientras
mejor control de plagas haga sobre la planta, mejor va a ser después la producción. Es como un cultivo cualquiera. En nuestra región, ¿cuál es la plaga más común? Tenemos arañita roja, araña blanca para las plantas de cannabis, ¿no? Y lo que se llaman tips, que son como unos puntitos negros que se prácticamente lo que hacen es picar las hojas y absorber la savia, y eso, digamos, deteriora el desarrollo de la planta. Uh-huh. ¿Y hay una variedad mejor para esta zona en la cual vivimos nosotros o no? No, las variedades se desarrollan en los climas tropicales, eso es lo que necesita la planta, mucha cantidad de horas de sol, calor. Después, según la variedad que vos elijas, vas a tener un producto, vas a tener, si elegís por ejemplo, una variedad de una semilla de una Charlotte Angel, que es con la que se hace el famoso aceite de Charlotte, vas a obtener un aceite que va a tener un 1% de THC, de tetrahidrocannabinol, y va a tener un 15% de CBD, que es el cannabidiol. Entonces, ese aceite es para usos en terapias neurológicas. Entonces, si vos querés un aceite que sea más analgésico para el dolor, necesitas que tenga alto contenido de THC. Y generalmente en las variedades donde el THC está en un alto porcentaje, el CBD está en un bajo porcentaje, en un 1 o un 2%. Pero generalmente trabajan combinados y se compensan unos con otros. Y podés también, hay variedades que tienen alto THC y alto CBD. Entonces, o sea, no es ir y plantar por plantar y cultivar cualquier cosa. Tenés que saber, por ejemplo, tener el conocimiento para decir, elijo esta porque me va a dar... Eso te lo va a decir, eso lo va a determinar la receta médica. Claro. Que te diga que vos vas a necesitar un aceite con THC o sin THC o con un nivel alto de CBD. Lo que pasa es que al estar todavía el tema del cannabis no legalizado, no es fácil el acceso a las semillas específicas. Entonces lo que se consigue son semillas que nosotros le llamamos regulares, que son semillas que van dando las plantas que van plantando la gente. Claro, como genéricas, digamos. Como genéricas, claro. Como que vos no sabés. Esa semilla bien. genérica tiene un porcentaje de sativa y un porcentaje índica, y realmente está balanceado. Tiene siempre THC. Tiene de los dos componentes, ponele. Y por ahí vos esos componentes los podés manejar después en el tema de la extracción. Podés subir o bajar un poco el THC o el CBD, si haces una primera extracción o una segunda extracción, ¿entendés? Ahí vas nivelando por ahí el contenido del aceite. ¿En cualquier tierra crece la semilla de cannabis o no? Necesita una tierra rica, una tierra que esté nutrida. O en agua, que es la hidroponía, claro, pero nutrida. Generalmente uno cuando hace una quinta donde hubo un gallinero, las plantas vienen con mucha más fuerza, tienen otro tamaño la fruta, la verdura. Si uno usa una tierra arenosa de una calle, es árido, no tiene nutrientes. Hay formas de preparar la tierra, se usan compostados, se usan guanos de gallina, guanos de conejo, guanos de vaca, es decir, bosta de vaca. Todo eso se mezcla y nutre la tierra para darle el alimento a la planta. Y a su vez, después tenés sustratos o fertilizantes líquidos que vienen ya preparados para poder suplantar, digamos. Orgánicos, ¿no? Sí, todo orgánico. Todo orgánico. No podés usar ningún producto químico que vaya a intervenir en el desarrollo de la planta, porque claro, eso queda en la planta y después pasa al aceite y después pasa a tu cuerpo. Entonces, si tenés que usar algún repelente de insecto y no tenés nada, agarrar la colilla de los puchos con jabón blanco, hacer una infusión de jabón blanco y colillas de tabaco y pulverizar la planta con eso. ¿En serio? ¿Sí? Sí, o cortar ortigas y hervilas y hacer un purín de ortigas, un té de ortiga, y frío lo usás también pulverizando la planta para repeler las plagas. Pero no podés usar ningún producto químico. Qué bárbaro, Qué bárbaro, Hay otros productos como el aceite de NEM con canela, jabón potásico, que uno los consigue en los locales que son de cultivo y que son para cultivo orgánico, y los aplicás directamente sobre las plantas, son de fácil aplicación, y el desarrollo de la misma planta, digamos, tiene que ser totalmente natural.
Bueno, y todo esto lo vieron y, como decís vos, sumaste conocimiento en esta expo que se realizó. Sí, aunque no se puede creer, uno siempre suma. Siempre suma. Comprás un libro distinto, comprás, no sé, te entrevistás o charlas con alguien acerca de gente que vos decís, preparan sustratos, preparan fertilizantes líquidos. Y vos no, yo soy ingeniero químico. Y tiene un local donde un ingeniero químico está preparando los productos. Y gente que se dedica a la jardinería, que hace los sustratos y lo embolsa y, digamos, y sabe con qué lo arma o cuáles son los componentes que necesita para armarlo. Nosotros trabajamos, acá lo hacemos nosotros a pulmón, allá uno va al vivero y lo compra. Acá tenés que tener todos los componentes por separados, prepararlos, inocularlos, y lleva otro trabajo. Estaba viendo la cantidad de disertantes que hubo, me decían cada media hora ahí en lo que es el centro de la exposición, pero la mayoría son doctores. Sí. Personas que no es que hablan porque hablan con conocimiento y que han estudiado y se han preparado durante mucho tiempo. Por eso a mí me da cosa que por ahí digan, la ley argentina ahora dice que es pura y exclusivamente con fines de investigación. En una era donde todo se importa, no entiendo por qué no importan lo que ya está estudiado en otros lados. ¿Que van a empezar de cero acá? ¿Que vamos a tener que pasar 25 años más y gastar un montón de plata en estudios que ya están hechos en otros lados? ¿Entendés? Entonces, eso muestra la pauta de que hay intereses que van frenando el tema de la legalización. Porque si los estudios están hechos en otros países, ¿entendés? Claro. Y ya han invertido un montón de plata en hacer los estudios, ¿por qué vamos a arrancar de cero nosotros? Chicos, y con el tema de este proyecto que se está armando y que se va a votar dentro de pocos días en el Consejo Deliberante, me imagino que las expectativas de mucha gente, de muchas familias, estarán puestas ahí, ¿no? Para comenzar a poder autocultivar. Sí. Yo creo que ahora mucha gente que antes no se animaba y recurría a Jorge porque era por ahí más cómodo que otro corre el riesgo, ahora se van a animar y van a empezar a tener su cultivo. Y otra cosa que teníamos mucho era el tema de que, bueno, me entran a robar y yo soy una persona mayor y no quiero que me entren gente en mi patio, a ver si todavía me golpean. O sea, ese miedo. Claro. Al tener una ordenanza y vos decís, bueno, vamos a poder, en el caso de que escuchamos un ruido, ¿vale?, llamar a la Guardia Urbana y decir, bueno, escucho un ruido en mi casa y no tener que decirme, no lo puedo llamar porque tengo una planta de marihuana, mucha gente se va a animar. ¿Te han vuelto a entrar a robar, no? No es nada. No. Eso fue en otra época y bueno, pero ya ahora, hasta que no, digamos, sea más seguro, y hay que... bueno, no había plantas, claro. No era la época todavía. Ahora vamos a ver en la próxima época qué pasa. Bueno, esperamos que no. De hecho, yo digo, no sé por qué les resulta más fácil salir a robar una planta y no plantar su planta en su casa, porque además no le están robando plantas de la gente que la usa para fumarse un porrito. Es planta que la gente la está utilizando para curarse, claro. o para sobrellevar alguna dolencia por ahí complicada, por ejemplo, como son las quimios, y así todo se lo roban. Entonces, ¿por qué no se ponen a cultivar en su casa? Nosotros charlaba con una persona que por ahí está escuchando la radio y se debe acordar, y me hablaba de que sufría horrores bueno, específicamente no recuerdo el nombre, pero bueno, era un fuerte dolor en la columna, y me decía, dice, a partir del momento que comencé a tomar las gotas de cannabis, dice, soy otra persona. Sí. Gente con fibromialgia que no se podía levantar de la cama y ahora hace una vida totalmente normal. ¿Entendés? Bueno, el testimonio que nos dio Dana Fernández el día que vino aquí a la radio y el testimonio de la otra chica de Natalia, hablan de eso. Sí, hay infinidad de personas que están... Yo soy bien más lejos, yo tengo hernias de disco, yo tenía terminantemente prohibido barrer o limpiar un piso o agacharme y ahora hago de todo.
no tengo límite. Además, esto que hice yo ayer, el fin de semana, de estar 4, 6, 8 horas caminando permanentemente de un lado para otro y estar parada todo ese tiempo, sin el aceite de cannabis no lo podría haber hecho. Porque a mí era una cosa que yo estaba 20 minutos parada y era un dolor que me tenía que sentar, me tiraba donde sea. ¿Entendés? Porque no podía estar más parada. Sí. Y ahora con el aceite estuve todo el fin de semana caminando de un lado para el otro y anduve bien. Cuando me empezaba a doler, me tomaba el aceite y seguía. ¿Qué tomás? ¿2 gotas por día? ¿3 gotas? ¿Cómo es? No, eso según el nivel de dolor de cada una de las personas, claro. el aceite, cada uno tiene que ir buscando su titulación, su dosificación, y eso lo maneja el depende médico. de lo que hagas. Y claro, las dosificaciones las maneja un médico. Yo me lo manejo así, yo tomo normalmente en la mañana y a la noche, pero si durante el día hice algo, como por ejemplo caminar mucho o estar en el patio para hacer jardinería o lo que sea, que estuve mucho tiempo agachado o lo que sea, por ahí lo tomo cada 8 horas en vez de cada 12. O sea, yo lo voy regulando según la cantidad de... Según como uno se siente. Claro. ¿Y los médicos se animan a recetarlo? Hay médicos que ya están capacitados en lo que es la medicina canábica, que se han hecho cursos, han hecho jornadas sobre cannabis y saben cómo aplicarlo, cómo iniciar las dosificaciones, cómo ir regulándolo, cómo ir aumentando, y el paciente va dando su informe de cómo se va sintiendo y es lo que evalúa el médico según los parámetros del cuerpo, ¿no? De la presión, la temperatura, el peso, el estado de ánimo. Pero es como que a los médicos del interior le cuesta más. Y hay médicos que no conocen. El día viernes la Expo estuvo orientada pura y exclusivamente a profesionales. O sea, el acceso era restringido desde las 11 de la mañana a las 3 de la tarde del día viernes. Fue solamente para profesionales de la salud. O sea, capacitación para profesionales. Mira vos. Bueno. Y ya cuando van haciendo esas capacitaciones pueden recetarlo y controlar y hacer un seguimiento sobre los pacientes. Y eso genera una información que eso va a producir, digamos, un banco de datos a disposición de la investigación y de la ciencia. ¿Están confiados en que se va a votar esta ordenanza aquí en el distrito? Sí, la ordenanza ya por lo menos nos dijeron que sí, que va a ser aprobada por unanimidad, así que... Sí, estaban todos de acuerdo. Que surja algún inconveniente. Igualmente se puede ir luego reformando o agregar artículos o sacar en caso de que se necesiten. Eso esperemos que vaya evolucionando. De hecho, el interés está de que van a seguir, se van a empezar a hacer charlas acá en América también. O sea, nos aseguraron y nos dieron por lo menos la esperanza que por ahí uno lo quiere hacer y no puede económicamente solventar el gasto porque hay que traer profesionales. Pero además digo, bueno, en las imágenes se veía un montón de gente participando, pero uno imagina que hay mucha más cantidad de gente. Fue la reunión de acá fue a las 3 de la tarde, mucha gente no podía ir porque a las 4 entraba a trabajar y la reunión se extendió hasta las 6 de la tarde. Sí, casi las 6 de la tarde. 3 horas. Así que más que nada la gente no es que no fueron porque no quieren estar, mucha gente no pudo o porque su cuestión de salud no se la permitió llegar, y hubo gente que hizo el esfuerzo porque eran escaleras, más de uno llegó agitado y así todo fue. Veía muchas personas mayores que estaban ahí así que sí, la concurrencia fue y mucha gente de la zona que no pudo estar porque hay gente de González Moreno, Fortín, de un montón de localidades que nos seguían por el grupo que tenemos, cuéntenos qué pasó, pero no pudieron estar. Bueno, le tenemos que mandar un saludo muy grande porque hay mucha gente que está escuchando la radio, porque en el momento que Gaby estaba aquí esperando, le entraban mensajes continuamente y bueno, y todos sintonizando la radio, así que muchísimas gracias a todos los que están del otro lado escuchando. Jorge, Gaby, gracias por la visita. No, por favor. Ojalá que la próxima vez que los invitemos ya esté la ordenanza votada y ya esté aprobada y ya esté en funcionamiento. Sí. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por el espacio. Esta parte en vivo de la mañana presentada por Panificadora Soldati. Calidad, variedad y atención personalizada nos diferencian. Panificadora Soldati de Alejandro y Daniel Soldati en calle Belgrano. Acompaña